Voy a abrir un paréntesis en la enseñanza de cuántos paréntesis llevo abiertos allá en el Sermón del Monte. Pero es que uno ve la necesidad. Personalmente, yo necesito aprender mucho de este tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar bajo el título de El dinero y el cristiano. Como iglesia local, poco hemos enseñado, poco hemos predicado acerca del tema del dinero en la Biblia. Y la Biblia habla mucho acerca del dinero. La Biblia habla más del dinero que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que de la oración. Hay más versículos en la Biblia acerca del dinero que la oración. Casi un tercio de las parábolas en el Nuevo Testamento tienen que ver con el dinero y con las cosas materiales. De modo pues que el dinero es un tema muy importante en la palabra del Señor. Tristemente, por falta de enseñanza o por una falta de enseñanza, este tema tan precioso y valioso para el pueblo de Dios se ha distorsionado hoy mucho con todo el desorden que vemos al respecto. Teologías nuevas han salido, como la famosa teología de la prosperidad, debido a una mala interpretación de la Escritura o en otros casos por falta de enseñanza. La gente vive de cualquier manera en un tema con este tan delicado como lo es el dinero, mis amados hermanos. Y tomé este tema porque en el Sermón del Monte Jesús empezó a hablar en el capítulo 6 de algunas formas piadosas de nosotros los cristianos, que en sí no son malas. No es malo ayudar a los pobres, dar limosna. No es malo orar, no es malo ayunar. Él está corrigiendo porque hay algo que ennegrece o ensucia o distorsiona esas prácticas piadosas tan valiosas, y es la intención. Entonces Jesús en Mateo 6 lo que nos está enseñando es cómo hacerlo, no hacerlo como los hipócritas, que ellos ayudaban a los pobres, ¿para qué? Para ser vistos de la gente, para que la gente los aplaudiera, los admiraran, para aparentar de personas muy piadosas y muy generosas, pero no era así. Eran hipócritas, lo hacían solamente para que los hombres los vieran. En el capítulo 6 Jesús lo que corrige es cómo hacerlo. Cuando tú sientas en tu corazón ayudar a alguien que está necesitando, hazlo de tal manera que tu mano derecha no vea lo que hace que la izquierda. Y ese tema del dinero me dejó a mí ahí quieto para abrir un paréntesis, probablemente de 2 o 3 enseñanzas más con respecto a esto, porque vuelvo y les digo, como iglesia hemos enseñado muy poco de este tema, y no porque tengamos rábano de paja ni nada de eso, todo lo contrario. Antes como con ese, por decirlo así, temor a no dar la impresión de que esto es una iglesia de la prosperidad, pero no debería ser así, hermanos, porque esto es un tema muy bíblico que lo enseña la palabra de Dios. Y ahí vemos una de esas parábolas que hablan acerca de este asunto, la parábola de los talentos en Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 14, 25, perdón, verso 14, empezando la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y qué, y les entregó sus bienes. Le dio a confiar a cada uno de esos 3 siervos que están relacionados en la parábola su dinero. ¿Por qué su dinero? Porque la palabra talento representa una suma de dinero grande. Era muy grande. Un talento en la época de Jesús equivalía a 6,000 denarios. Imagínense, eso era mucha plata, ¿sí o no? Bastante, bastante dinero. ¿Pero qué es un denario? Bueno, un denario era el equivalente a lo que se ganaba un obrero en un día. Por ejemplo, hoy en día un obrero, un trabajador, diariamente se gana un promedio entre 45 a 50,000 pesos diarios. Eso está como el salario mínimo, porque en el total son como 1.400.000, ¿cierto? Si lo dividimos en 30 días da como 50,000 pesos diarios. Multiplique 50,000 por 6,000. 300 millones de pesos. Al primero le dio, llamó a 3 de sus siervos
y les dio su dinero a cada uno conforme a su capacidad. Al primero le dio 5 denarios, es decir, 300 millones de pesos a plata de hoy. Al segundo le dio, talentos. Al segundo le dio 2 talentos y al último le dio ¿cuánto? 1 talento. Pero la palabra del Señor dice que al tiempo él regresó, mandó a reunir a los siervos, ¿para qué? Para pedirle cuenta de lo que habían hecho con su dinero. Él se los dio y al tiempo regresó. Les dijo, muchachos, denme en cuenta de lo que hicieron con el dinero mío que yo les di a ustedes. La Biblia dice que 2 de ellos fueron diligentes, lo trabajaron y lo duplicaron, ¿cierto? ¿Y qué recibieron a cambio del Señor? Bueno, el Señor elogió la fidelidad de ellos y la bondad de ellos. Y los premió asignándoles mayores responsabilidades y gozo. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero la Biblia también habla del último. El último siervo lo cataloga la Biblia como un hombre negligente y malo, que enterró el dinero del Señor en tierra. Y por esta acción fue fuertemente reprendido por el Señor. Le quitó el dinero y lo largó de su casa. Ese es como el resumen de la parábola que vamos a ver hoy, a extraer de ahí unos principios, porque una de las características de los errores económicos, de la deuda financiera, de todos esos problemas que generan tanto estrés y tanta preocupación en nuestra vida, en muchos casos es por la ignorancia. Y en otros casos es porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. No lo hacemos. Y muchas veces nos hemos metido en grandes líos financieros por desconocer los principios bíblicos en lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Y eso es lo que hoy queremos, teniendo en cuenta esta parábola, extraer principalmente 2 principios. Y tienen que ver con los personajes que aparecen en la parábola. Ahí aparecen principalmente 2 personajes. Uno es el Señor. ¿A quién representaría o de quién haría figura ahí el Señor? Él dice, porque el reino de los cielos es como es el hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿El hombre a quién representaría? Al Señor, ¿cierto? Y los siervos a los que se les distribuye el dinero, ¿a quién representaría? A todos y cada uno de nosotros. De ahí podemos extraer 2 principios, pero sumamente valiosos a tener en cuenta en el manejo del dinero, que yo creo que si uno los entendiera y los aplicara en el día a día, hombre, muchos problemas económicos nos libraríamos, porque estos son los principios de la Biblia para un asunto tan relevante como lo es el dinero. ¿Sabían ustedes que el dinero es tan relevante que se puede convertir en un señor? Hablando de ellos, el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a 2 señores. O le sirven al uno o le sirven al otro, pero a los 2 no le podéis servir. Mire lo relevante en lo que se puede convertir el dinero en nuestra vida. ¿Cuáles son esos 2 principios? En primer lugar, que tiene que ver con el hombre o con el Señor. Hermano, entendámoslo. Yo sé que todos lo sabemos, pero en la práctica se nos olvida de que el dueño de todo es Dios. El dueño de todo es Dios. ¿Y cuál es la costumbre nuestra? Ya lo he dicho varias veces. Mi casa, mi trabajo, mi camisa, mi carro, mi empresa, mi cuenta bancaria, mis hijos, mi esposa. Y no hemos entendido, nos cuesta entender de que realmente nosotros no somos dueños de nada. Si Dios es el dueño de todo, porque ahí lo dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Los bienes de él. Ahí no nombra a nadie más. Él sacó su dinero y le dio fue su dinero a esos siervos. Que ellos lo multiplicaran es otro asunto. Ya ahí es el segundo principio y es de mayordomía.
Si nosotros no somos dueños de lo que tenemos, entonces, ¿qué somos? Segundo principio, somos administradores de Dios. Somos mayordomos de todo lo que el Señor por su gracia coloca en nuestras manos, sea poco o sea mucho, porque mira lo que dice, no a todos le dio la misma cantidad. A uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1. Dice, conforme a su capacidad. Y en la práctica es así. A todos puede que no nos haga bien el dinero, ¿no? El dinero tiene la capacidad de dañar corazones. De pronto uno se pregunta, hombre, ¿yo por qué no fui rico? Bueno, de pronto por desobediente, por no saber manejar bien el dinero, o puede ser porque no fue la voluntad de Dios. Porque de pronto si Dios me daba mucho dinero, Él conocía mi corazón. Porque el Señor tenía con un aguijón a Pablo, que le regó 3 veces y no se lo quitó. Él mismo lo dice ahí. Porque él tendría, o sea, por el conocimiento, por el manejo de las escrituras, por las revelaciones que tuvo Pablo, por la relación que tenía con Dios, él daba como a exaltarse. Entonces dice, por eso se me puso un aguijón para que vea. ¿Por qué no tengo plata? Bueno, puede ser porque el Señor dice, mi hijo, si le doy plata, se me descarría. Ya no lo vuelven a ver por la iglesia ni en las curvas. Entonces, por eso, o sea, por eso y muchos motivos más. Pero los 2 principales principios que quiero que veamos por encima en esta mañana son esos. Primero, hermanos, entendamos, Dios es el dueño de todo. Y en segundo lugar, nosotros simplemente somos administradores de todo lo que pertenece al Señor. En el primer punto, yo quiero colocar una especie de ilustración. Un señor entró a una galería de arte y empezó a ver cuadros pegados en la pared de los artistas y los empezó a tomar y a echárselos debajo del brazo. Claro, llegaron los de la galería, señor, ¿usted qué está haciendo? No, me quiero volver un coleccionista de arte. Pero señor, por favor, esos cuadros no le pertenecen a usted, ¿usted qué está haciendo? Y él dijo, ¿y cómo no me van a pertenecer? Usted no ve que los tengo debajo de mi brazo. Parece una respuesta tonta, pero es una buena ilustración para lo que estamos hablando en la práctica. Somos muchas veces, creemos que nosotros tenemos los méritos, las capacidades y que tenemos lo que tenemos porque nosotros lo conseguimos. Cuando sabiendo que todo es de quién, nada es de nosotros. Cuando nosotros no entendemos esto y vivimos pensando que nosotros somos los que generamos y tenemos por lo que nos lo merecemos, nos estamos comportando como ese hombre tonto en esa galería de arte. Porque mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés 5:15. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 15, dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Llegó sin nada. ¿Por qué se va sin nada? Que el dueño de todo es Dios. Nosotros no tenemos nada. Llegamos sin nada y sin nada nos tenemos que ir. Pero también en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 7, dice aquí el apóstol Pablo: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda que nada, pero absolutamente nada, mis amados hermanos, podremos sacar. Y en la práctica lo hemos visto, hemos asistido a muchos funerales, a despedir a muchos amigos, familiares, hermanos en la fe que han partido de este mundo. Y los hemos visto desde la sala de velación hasta que se creman o se entierran. Y nada, unos muy pobres, otros muy ricos, pero la característica es que no se llevan nada. Igual nosotros, cuando partamos de este mundo, tampoco nos llevaremos nada, absolutamente nada. Entonces, eso es bueno entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos llevamos nada? Porque es que no tenemos nada.
Simplemente somos administradores de las cosas del Señor. Y esto nos cuesta, y esto nos da dificultad a entenderlo y aceptarlo, que nada de lo que poseemos nos pertenece. Pero si estamos de acuerdo, y eso es lo que yo quiero hoy que entendamos, con lo que dice la palabra del Señor, vamos a empezar a tomar otra perspectiva con respecto a este asunto, de entender que verdaderamente Dios es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice Génesis 1:1? Empezando por creación. El primer capítulo de la Biblia dice, en el principio creó ¿quién? Por lo tanto, Él lo creó, a Él no le ayudó nadie, ni le aconsejó nadie, ni le sugirió nadie cómo hacer la creación. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Por creación, mis amados hermanos, Dios es el dueño de todo. Si Él lo creó, ¿no piensan ustedes que Él tiene derecho? Claro que sí, absolutamente, Señor. Tú eres el dueño y Señor de todo lo que tú haces, lo que tú sustentas. No luchemos, no nos resistamos, rindámonos a ese principio bíblico de que Él es el dueño y nosotros nada tenemos. Salmos 24:1. Dice la palabra del Señor. Del Señor es la tierra y ¿qué? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Deuteronomio 10:14. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 10:14. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Y Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el dueño de todo? O sea, si usted quiere pensar lo contrario, está pensando contrario a lo que la Biblia enseña. Como cristianos estamos llamados a ser humildes y a atender a lo que la palabra del Señor dice. Realmente tenemos que ir revaluando mucho esa frase de que esto es mío, mío, mío. No, nada tenemos. Esto es del Señor. Todo es de Dios. ¿Por qué? Entre otras cosas y principalmente porque la palabra del Señor lo enseña. La Biblia lo dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Por implicación, si Dios es el dueño de todo, ¿quién es el que da las riquezas? Es el Señor. Si Él es el dueño de todo, ¿quién es el que da las riquezas a los hombres? Es Dios. Miremos lo que dice Deuteronomio 8. Y leamos los versículos del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué puede ocurrir con todo lo anterior? Que su corazón se llene de orgullo y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que además te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Para qué lo hizo? Entre otras cosas, aquí vemos uno de los motivos o propósitos de las pruebas o aflicciones para los hijos de Dios. Cuando Dios permite pruebas, cuando Dios permite aflicciones, cuando tienes tribulación en tu vida y te examinas y dices, este problema, esta aflicción no es fruto de mi desobediencia, no es fruto de vivir una vida en pecado. Señor, ¿qué está pasando? Bueno, es la voluntad de Dios para tu vida. Pero es que el Señor se complace en verme sufrir. No,
estás en una escuela, Dios es el profesor y Él necesita enseñarte muchas cosas. Y una de las cosas que necesita Él enseñarte es enseñarte a ser humilde, enseñarte a depender de Él, enseñarte a confiar en Él. Y por eso Él te pasa por esas pruebas, porque ahí lo dice el versículo 7 en la parte final, afligiéndote y ¿qué? Probándote para la postre ¿qué? Hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, no digas eso, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que nos da todo lo poco o mucho que usted y yo tengamos. Absolutamente todo. Una vez en la puerta de un hotel, había un español fumando cigarrillo. Ellos son algo como prepotenticos. Y no recuerdo qué me dijo él y yo le dije, sí, gracias a Dios. ¿A Dios? ¿A cuál Dios? ¿De qué Dios me hablas? A Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás loco. Vea, este es el Dios. Y si no trabajas, ese Dios no te va a dar de comer. Ese Dios no te va a dar para pasear. Ese Dios no te va a dar donde vivir. Tenés que trabajar. ¿Cómo es que ellos dicen? Ellos tienen una frase. Chaval. Tenés que trabajar, chaval. Tenés que reventarte los lomos. Y se reía. Y uno con un necio que va, porque era gritando, no hablaba sino gritaba para completar. Bueno, usted lo dice porque no recibía exhortación. Entonces mejor en esa oportunidad guardé silencio. Pero es Dios, aquí lo dice, Él es el que nos da el poder para hacer riqueza. Si tú tienes un negocio y te va bien, no es porque seas muy diligente, no es porque seas muy dinámico, no, es la gracia del Señor, es la bendición de Dios. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, mis amados hermanos. Él da a quienes quiere. Ahora bien, si todo el dinero y las riquezas pertenecen a Dios, ¿las riquezas son malas? ¿Y por qué muchas veces como cristianos estigmatizamos las riquezas o al rico en la iglesia y relacionamos la riqueza con lo malo cuando no es así? El dueño de las riquezas, del oro y la plata es Dios. Hombre, y si Dios las da, eso no puede ser malo bajo ninguna circunstancia. En la Biblia no existe ningún pasaje que enseñe que el ser rico es pecado. Pues al menos yo no lo he visto. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? En donde la Biblia hable un pasaje explícitamente que diga que por ser usted rico económicamente es pecado. No lo existe, porque las riquezas en sí no es pecado. Las riquezas no son malas, los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. Por la manera como las usamos y por la manera como las adquirimos. Y todos sabemos aquí que hay muchas personas que se han hecho ricas ilícitamente. Eso sí es mal. Tener usted riquezas a costillas de destruir jóvenes con la droga, de asesinar personas, de dejar viudas y huérfanos, de explotar a los empleados, eso sí es pecado. Esas riquezas que se generan de esa manera son malditas, traen ruina, traen miseria, no las disfrutan. Pero no solo el origen, sino también el modo de usarlas. Muchas veces puede que usted haya generado riquezas, por decirlo así, legalmente, con su trabajo, pero ¿para qué las usa? Para atesorarlas, para usarlas en lo que no es de provecho para nadie, las usa de manera egoísta o las acapara simplemente para guardarlas y aguardarlas y guardarlas. Entonces, no es Mateo, colócame mi hija, Mateo 15, 19 y 20. Las riquezas no son malas porque provienen de Dios, que es el dueño de ellas.
Realmente los malos somos nosotros. Es nuestra naturaleza caída lo que hace de este tema un asunto que genera tantos problemas. De estos pecados que enuncia Jesús, que salen del corazón del hombre, todos tienen una relación directa o indirecta con el dinero. Mire usted, me puse a mirar y todos esos pecados ahí tienen una relación directa con el dinero. Dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos. Yo que trabajo tanto, yo no creo que pueda en la vida siquiera conseguir un pedazo de moto. No. Y me reviento los lomos de sol a sol. Y aquel señor que yo nunca lo veo trabajando, lo veo estrenando carro, lo veo con joyas, lo veo paseando. En fin, lea el Salmo 73, creo que es, habla mucho de eso. Porque uno de los grandes problemas con el tema del dinero en nosotros los cristianos y en la gente en común es la comparación. El compararnos con otros nos quita la visión de valorar lo que tenemos. Nos hace vivir vidas miserables, porque usted siempre, eso se llama también hasta envidia, está mirando lo que el otro tiene que usted no tiene, aún sabiendo que usted no necesita de lo básico, pero está anhelando y envidiando lo que el otro tiene. Malos pensamientos. Los homicidios. ¿Ustedes piensan que hay personas que asesinan por plata? Sí. Yo no creo. Homicidios. Muchos de los homicidios que se cometen, el detonante para hacerlos es ¿cuál? El dinero. Los adulterios. Muchas mujeres casadas con un compromiso matrimonial son fieles a sus esposos, eso se llama adulterio, por un dinero que otro hombre les pueda proveer, les pueda dar. Muchas mujeres casadas lo han hecho. Van a una cita clandestina, secreta, se acuestan con un tipo en un motel o se van para un pueblo y allá tienen una noche, entre comillas, de placer por dinero y siendo casada. Y el esposo, ¿dónde dice que está? Como me pasó una vez en un hotel con una mujer. La recibió el botones y en esos momentos ella entraba con 2 extranjeros, 2 mujeres y 2 extranjeros. Y en ese momento le entró la llamada a una de ellas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, ya llegué aquí a la casa de fulana, ya vamos a empezar, ahí nuestros trabajos están muy difíciles. Y nosotros ya sabíamos, ellas a qué entraron al hotel. Eran mujeres prepago, con extranjeros. Y yo y el botón y nos quedamos mirándole y no lo podíamos creer. ¿Y cómo está el bebé? ¿Ya se durmió? ¿Ya leíste esto? Y el señor allá en la otra línea, convencido de que su esposa estaba en la casa de una amiga haciendo un trabajo de la universidad. Ahora, ella no estaba en ese hotel por amor, tampoco estaba por amor. Ella se acostó con uno de esos tipos, ¿por qué? Por plata, por dinero, fornicaciones. La prostitución, ¿cuál es el incentivo de la prostitución? El dinero. Las mujeres se prostituyen, los hombres se prostituyen por dinero. Los hurtos, obviamente, por dinero. Los falsos testimonios, por dinero. La blasfemia. Y dice la Biblia, todas estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que realmente es malo? Es el corazón del ser humano. No son las riquezas, no es la plata, no, es el corazón del hombre, por la manera como las adquiere y por el uso que le da, mis amados hermanos. De hecho, la Biblia nombra a muchos hombres que fueron ricos y hombres de fe. Recuérdenme, Abraham, David, Salomón, Zaqueo, sí, luego se arrepintió Zaqueo, José de Arimatea, Filemón, la esta de púrpura, la que vendía tela de púrpura, que era una mujer muy adinerada, y eran hombres y mujeres, dice la Biblia, de Dios, y eran personas adineradas, hermano. Entonces, el ser rico no es pecado, el tener riquezas no es pecado, el pecado es cómo la conseguimos y cómo la estamos, ¿qué? Usando. En ninguna parte la Biblia considera esto como un pecado, mis amados hermanos. Hay pasajes de la Biblia que de hecho definen las riquezas como una bendición del Señor. Y leamos uno de los más conocidos, Proverbios 10:22.
Dice la palabra del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece. ¿Y qué dice? La bendición del Señor es la que enriquece. Ahora, ese enriquece puede ser muy aplicativo a lo que estamos hablando. Enriquecer en cosas materiales. Pero realmente lo que quiere enseñar ahí la Biblia, como nos enseñaba en estos días el hermano Rodolfo, ese enriquecer ahí tiene que ver con una sanidad económica. ¿Entiendes? Es que no es la cantidad de cosas lo que yo tengo por lo que voy a medir la bendición de Dios. No, es el saber que yo soy el que poseo esas situaciones, esas riquezas, y no esas riquezas son las que me poseen a mí. Cuando usted tiene esa libertad de poder desprenderse de las cosas, cuando usted tiene esa libertad, cuando usted eso no lo atormenta en su corazón y le quita el sueño en la noche, eso es bendición del Señor. Usted no es esclavo de eso. Eso es una sanidad financiera. Cuando usted puede dormir tranquilo, cuando usted puede comer tranquilo, cuando usted puede ayudar al que necesita, cuando usted no es esclavo del dinero ni de las cosas materiales. Y ese tipo de riqueza es la que viene de lo alto. Puede ser representada en cosas materiales, sí, pero principalmente en esto. ¿Por qué? Porque dice a continuación, y no añade ¿qué? Tristeza. Porque hay muchas personas que económicamente están bien, pero solo económicamente, porque internamente están como vacíos, destruidos, aburridos, desanimados, sin propósito en esta vida. Lo único que tienen es dinero, no tienen más nada, hermano. ¿Por qué? Porque el dinero no sacia, el dinero no da gozo, el dinero no da paz, el dinero produce mal habido y mal usado todo lo contrario, mis amados hermanos. Entonces la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Hermano Antonio, entonces si yo me manejo bien y cumplo los mandamientos del Señor y me quedo en la cama acostado, el Señor de un momento a otro me llena de riqueza, no. Hay una manera bíblica de cómo enriquecernos. Eso no es que usted sopla botellas y al otro día ya tiene apartamentos, casas, fincas y carros, no. El Señor sí enriquece. Si tú miras los hombres de la Biblia que fueron ricos, fueron hombres diligentes en trabajar. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 4. El trabajo es una de las formas que Dios usa para enriquecer a sus hijos. No la holgazanería, no. La pereza, no. Eso no enriquece a nadie. La Biblia dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece. Ese es un principio bíblico muy puntual en la Escritura para aquellos que Dios va a bendecir con riqueza. Son personas laboriosas, son personas trabajadoras, dedicadas. Y hay otros principios más, por ejemplo, tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, las deudas, el fiar. Ay, la Biblia habla tanto de fiar. No fíes al que no conoces, ni aún hoy en día al conocido. Es mejor un momentico pálido, colorado, que pálido toda la vida. No preste lo que no tiene. No preste lo que no tiene. Uno se pone a prestar lo que no tiene y preciso no le pagan. No le pagan. ¿Por qué? Porque preciso usted está quebrantando un principio bíblico. Si usted va a prestar es porque no necesita ese dinero. De hecho es tan así que la Biblia dice, si usted le va a prestar a un hermano, ojo, empezando primero, no le cobre intereses. Pero tampoco espere si se lo va a pagar o no. Porque tú supuestamente ese dinero no lo necesitas. Preste usted, présteme 100,000 pesos, hermano. Ay, hermanito, mire, en 3 días me llega la factura de los servicios y tengo lo de los servicios. No, hermanito, ¿cuánto? No, yo se los doy en 2 días. 100,000 pesitos, yo se los doy ya. Présteselos y verá. Vea, termina peleando con él. No se los paga. Pierde el amigo y pierde el dinero. Entonces tenemos que ser muy sabios, porque muchas veces esa riqueza que da el Señor viene por la aplicación de estos principios, de ser diligentes, de ser laboriosos, de no fiar, de no endeudarnos a la ligera,
En fin, tantos principios que hay en la palabra de Dios. Porque las deudas nos roban todas esas bendiciones que de pronto Dios quiera para nuestras vidas. En primera de Timoteo capítulo 6, verso 10, un texto muy conocido por el pueblo cristiano, dice la escritura: porque raíz de todos los males es que no es el dinero, mire, dice el amor al dinero. Dios no nos manda a ninguno de nosotros a colocar el amor al dinero. Pues de hecho, el contrario, la Biblia dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti. En ninguna parte el Señor nos ordena amar al dinero o a las cosas materiales. No, Señor. Eso es un producto, un resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, que resultamos enamorándonos, aferrándonos, amando las cosas materiales. Una casa, un carro, un trabajo, una empresa. Nosotros mismos, es nuestra naturaleza pecaminosa, porque la Biblia reprueba todo eso. La Biblia dice muy claro usted a quién y cómo debe amar, y es a Dios por sobre todas las cosas. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por ejemplo, ese amor al dinero es la raíz de todos los males, es la raíz de las mentiras. Un misionero acudió a un hermano muy rico por allá en Nueva York, leí esa historia, para pedirle una ofrenda para un orfanato que estaba necesitando dinero. Y dice el misionero: no, antes casi me mando yo al bolsillo y le doy a él. Parece una caja de pollos. No, hermano, usted no ve cómo está el país, usted no ve cómo está la economía. No, hermano, yo aquí estoy pensando qué voy a hacer con todas estas empresas y este trabajo. Esto está súper malo. Qué pena, pero no lo puedo ayudar. Ah, bueno, hermano, muchas gracias de todas maneras por atenderme. A los 3 días se murió y en el testamento dejó una herencia de más de $100 millones. Pero no tenía. Dice el misionero, de pronto el día que estaba muriendo, apareció una voz y le dijo en el oído: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, nosotros los cristianos mentimos y le mentimos a Dios. En una iglesia como la nuestra, que las ofrendas son secretas, muchas veces le mentimos a Dios. Por ahí escuchaba en estos días la historia de un hermano en una iglesia que allá donde se usan sobres, que el pastor le abrió el sobre y tenía era 2,000 pesos. Y eso como que fue un escándalo, porque supuestamente él estaba diezmando más y él estaba echando apenas 2,000 pesos. Entonces, en una iglesia como la nuestra, hermanos, Dios no puede ser engañado. Muchas veces nosotros tratamos de engañar a Dios y lo hacemos aún engañándonos nosotros mismos. No, en este asunto, raíz de todos los males, es el amor al dinero, aún el amor a las mentiras. Pero el amor al dinero también nos induce a cometer fraudes, como leíamos anteriormente, robos, homicidios, destruye los matrimonios, destruye las familias, el amor al dinero. Es fuente de estrés, es fuente de depresión y suicidio. Los ricos viven con temor a ser secuestrados, a que los roben, a que los extorsionen. Y lo peor, el amor al dinero hace que los hombres se aparten de la fe en Dios. Conocí un hermanito en Bello, manejaba un taxi. Él llegó nuevo a la iglesia y lo abordé, que lo extrañaba porque él casi no iba los domingos a la iglesia. No, hermano, es que yo no me he subido en ese taxi y ya debo plata. Yo liquido. Yo no puedo descansar porque yo no me he subido al taxi y ya le debo al patrón el día. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, no, hermano, yo voy toda la mañana a la iglesia y se me fue la mañana. ¿Y qué hace el hermano Antonio? Hay que exhortarlo. Así me vuelva a hablar o no me vuelva a hablar. Hermanito, entonces ¿usted en quién ha puesto su fe? ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Usted duda de que por no ir 2 horas a montarse en un taxi, Dios lo va a dejar tirado? No, hermano, ¿en cuál Dios ha creído usted, hombre?
hasta el día de hoy, ese hombre no falta un servicio por nada del mundo. ¿Y sabe qué me dijo en el tiempo? Hermano Antonio, qué bendición. ¿Sabe qué? Yo antes los domingos me quedaba todo el día, hermano, 7 de la noche y muchas veces me había hecho la liquidación. Pero desde que fui desafiado a creer en el Señor de la manera que usted lo hizo, vea, hermano, salgo de la iglesia y muchas veces a las 2 horas ya tengo la del patrón y tengo la mía. Amén, Señor. Yo le dije, ¿se da cuenta, hermano? Que Dios es vivo, Dios es real, creámosle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás convencido que ese pedazo de taxi es el que te da la comida y que te sostiene? Vas a salir de ahí enfermo, con dolor de columna, con artrosis, llevado del carajo, porque no le estás creyendo a Dios. Dele el honor a Dios, dele al Señor el primer lugar en su vida. El domingo es para ir a glorificar al Señor. Mientras esté en usted, no lo cambie por nada, hermano. Créale a Dios, usted es su hijo. Preciso, hasta el día de hoy. Ese hombre llega el domingo para la iglesia primero y de la iglesia y sale a trabajar en su taxi. Y en el tiempo me dio ese testimonio. Yo le dije, gloria a Dios. Así es. Dios honra a los que le honran, hermano. Entonces, todo eso teniendo en cuenta esa primera directriz de que el Señor es el dueño de ¿qué? De todo. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el que das y el que quitas. Señor, aquí estoy. Hazme, como el segundo punto, un buen administrador de lo poco mucho que tú me pongas, bajo la figura de los siervos. ¿Cómo mirar las riquezas que poseemos desde esta perspectiva? Ya no como nosotros los dueños de ella, sino como los administradores de las mismas. ¿Cómo mirarlo? Desde la perspectiva, por supuesto, de Dios, mis amados hermanos. Ahí se hizo una diferencia entre el Señor y los siervos. Ahora, para este último punto, que es la de nosotros como administradores, hagamos una diferencia entre los siervos. Y en primer lugar, veamos al siervo que fue infiel. ¿Qué hizo el siervo que fue infiel? La parábola nos relata que ese siervo infiel enterró el dinero. ¿Cierto? Él enterró el dinero. Los siervos fieles confiaron en la palabra del Señor y en la bondad de su Señor. El siervo infiel no tenía la misma fe que tenían ellos dos. Por eso él tomó ese talento y lo enterró en tierra. Ahora, hermanos, ¿qué es lo delicado y lo relevante de este asunto? Esto es una demostración de que ese hombre no era un creyente. Mire usted lo importante de esto que estamos hablando en esta mañana. Por la relación que tú tengas con el dinero, habla mucho realmente del tipo de fe que tú profesas. Una vez escuché a una hermana, yo la escuché. A mí háblenme en lo que quieran de la Biblia, pero nadie se mete con mi vestuario. Ahí mando yo. Es decir, ella se viste como ella quiere. Nadie le puede decir cómo se tiene que vestir. Y lo dijo así como de una manera arrogante. A mí dígame lo que me digan, de la palabra del Señor lo recibo. Lo único que yo no acepto es que se metan a mi armario. Y así hay muchos cristianos en este asunto. A mí hábleme, dígame, exhórteme con lo que quiera, pero mi billetera nadie la toca. Yo hago con mi dinero lo que a mí se me dé la gana. ¿Y sabe cómo es comparada una persona, un cristiano que piense, entre comillas, cristiano de esa manera, con el siervo infiel? Porque era el mismo pensamiento y la misma actitud del siervo infiel. ¿Y cómo lo llama el Señor? Malo y negligente. Lo llama malo y negligente. Yo no voy a hacer lo que este Señor, no, eso no es problema mío. Yo hago con mi vida lo que quiero, yo hago con mis bienes lo que quiero. Era un hombre que no era creyente, mis amados hermanos. Lo que hacemos con el dinero es una señal evidente de si tenemos o no una fe salvadora.
Esta parábola, mis amados hermanos, no se trata de cristianos fieles y cristianos carnales. No. Esto se trata de cielo o infierno, de salvos o condenados, hermano. Así es sencillo. Esto no es de que, ay, es que ese que la enterró era un cristiano carnal. No, ¿cuál carnal? No era cristiano. Mire la manera como Dios lo detalla y mire las decisiones que Dios toma con respecto a él. Ahora, hay otras parábolas en la Biblia que confirman esto que el Señor está enseñando en la parábola. ¿De qué? De que la relación que nosotros tengamos con el dinero habla mucho de nuestra relación de hijos de Dios o no. Muy delicado esto. Porque tú puedes ser fiel en muchas cosas, pero si en esto no le has entregado esto a tu vida, de pronto le falta lo más importante, que es nacer de nuevo. Miremos algunos ejemplos de pasajes donde las personas vivían solo para sí, acaparando y haciendo con el dinero lo que ellos querían. Y el primer lugar lo tenemos en Mateo 19, 22, con el ejemplo del joven rico. El joven rico, 19, 22, dice: oyendo el joven esta palabra, colócame el 21, vale, hazme el favor. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame, le dice el Señor. Y él cómo reacciona, oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice? ¿Por qué? O sea, ¿quién era el Dios de él? ¿Quién era el ídolo de él? Trató de impresionar al Señor. Señor, yo no tomo, no fumo, no adultero, yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo. Y el Señor, qué bueno, excelente, muy bien. Pero el Señor conocía el corazón de él. Dice: sí, mi hijo, mira, pero una sola cosita te falta. Venda todo lo que tienes. Ahora, esto es una exhortación personal, esto no es general. Esto no es de aplicabilidad para toda la iglesia. Entonces, porque Dios le dijo esto al joven rico, todos tenemos que salir a vender todo y darlo a los pobres. No, entendamos el contexto. Entendamos lo que está hablando y quién está hablando. Jesús con ese hombre. Y el problema de ese hombre era ese en particular. Había algo que estorbaba que ese hombre entrara al cielo. ¿Y qué era? El amor al dinero, el amor por las riquezas. Ese era su ídolo en su corazón. Y el Señor le puso el dedo donde era. Una sola cosa le falta para entrar al cielo. Venda todo lo que tiene y sígame. ¿Y qué dice la Biblia? Le dio la espalda a Jesús y se fue. ¿Cómo? Porque nadie puede estar feliz dándole la espalda a Jesús. Nadie. Él siguió con sus riquezas. Él siguió con sus posesiones. Pero ¿cómo se fue? Triste. Porque eso no da felicidad. El verdadero gozo y satisfacción, ¿quién la da? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el único que da gozo y alegría. De modo pues que era un hombre que no fue salvo. Miren la actitud de él con el dinero. En segundo lugar, el rico de Lucas 16, 23. En la parábola del rico y Lázaro. ¿Dónde terminó el rico? ¿Cuál era su actitud con el dinero? ¿Dónde terminó? La Biblia dice de ese hombre que vestía de púrpura, vestía a la moda, puro Arturo Calle, mejor dicho. Vivía en fiestas, vivía en parrandas, todos los días tomaba con los amigos porque tenía mucho dinero para gastar. Pero todos los días se tropezaba con un hombre que necesitaba al menos alimentarse con las migajas de pan que caían de allá. Y ni siquiera las migajas de pan se las daba. Mire usted el manejo del dinero que ese hombre, la forma como ese hombre manejaba el dinero egoísticamente. ¿Y dónde terminó él? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el último, el agricultor rico, Lucas 12, 20. Ese no se las gastaba en fiestas, ni en ropa, ni en comida. A ese le gustaba, ¿era qué? Acumularla. Él era feliz construyendo y construyendo y construyendo para meter sacos y sacos de arroz y papa y frijoles. Y luego por la noche iba y veía todo eso con un tinto, me lo imagino. Alma mía, gózate. ¿Por qué? Porque todo eso le daba a él la sensación de seguridad, de paz, de confianza. Y la Biblia dice, en la palabra de Dios dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿qué? ¿De quién será? De modo pues, mis amados hermanos,
que por estos ejemplos que hemos visto en la Biblia podemos concluir que la relación que tú y yo tengamos con respecto al dinero habla mucho del tipo de fe que profesamos. No me venga usted a decir que es cristiano, pero usted con el dinero se comporta como cualquiera de estos ejemplos. Porque no soy yo, es la Biblia el que le dice, cuando muera va a abrir sus ojos ¿en dónde? En el Hades, en el Hades, porque es un indicador. No somos salvos por hacer buen uso del dinero, no, pero el que es salvo rinde el dinero a la voluntad de Dios. Ya no es esclavo del dinero, ya no vive para el dinero. Ya él tiene el dinero como un medio en su vida, no como un fin para su vida, que es muy distinto, mis amados hermanos. Entonces, los que fueron fieles, ese era el infiel, y los que fueron fieles fueron elogiados, al contrario, por el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llama? Bien, buen siervo y fiel. Él exalta la bondad de ellos y la fidelidad de ellos. Virtudes de todo creyente, la bondad y la fidelidad. Fidelidad a Dios como administrador, Señor. Este sueldo, este dinero, esta pensión, este negocio no me pertenece. Esto es tuyo. Y yo aún en lo poco quiero serte fiel. Enséñame cómo dar uso de este dinero, de estas propiedades, de estas riquezas que tú me has dado. Eso es ser fiel y bondadoso, generoso. El Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho que te pondré. Entra en la casa de tu Señor. ¿Cuál debería ser uno de tantos motivos para nuestra fidelidad en la administración de los bienes materiales? Bueno, uno es el ejemplo de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza espiritual fuéramos enriquecidos por Él, ¿cierto? Siguiendo el ejemplo del Señor. Pero otro muy importante es el juicio final. 2 Corintios 5:10. Leámoslo, por favor. A mí me motiva el ejemplo de mi Señor a rendir todo lo que tengo como buen administrador siempre a los pies del que le pertenece al Señor. Pero hay motivaciones, aparte de esa, otra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Lo que hacemos hoy en la tierra con el dinero tiene mucha repercusión mañana en el cielo, mis hermanos, en la eternidad. Todo, absolutamente todo en ese juicio como cristianos tendremos que dar cuentas a Dios. De nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestros dones espirituales, ministerios, del manejo del dinero. Algún día en ese juicio llamado el Tribunal de Cristo, que no es para condenación, sino es para evaluar esto, vea. Todo lo que cada uno de nosotros haya hecho en este tema particular, que estamos hablando del dinero, Dios nos va a pedir cuentas. Antonio, ven, así como lo hizo con los siervos de la parábola, ¿se acuerda? Dice que después de mucho tiempo volvió, los reunió y les dijo, denme cuentas del dinero que les di, que hicieron con él. Así algún día, mis amados hermanos, la Biblia lo enseña, cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo vamos a estar de manera personal delante de Él, rindiendo cuenta por lo malo o lo bueno que hayamos hecho con las cosas materiales, las riquezas o el dinero que el Señor haya colocado en nuestras manos, sea poco o sea mucho, mis amados hermanos, sea poco o sea mucho. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. Dice la palabra del Señor, una exhortación teniendo en cuenta ese día. A los ricos de este siglo, ahí está hablando ricos en dinero, en plata, manda que no sean altivos, Timoteo. Dígales que dejen de ser orgullosos, que ellos no tienen nada, que lo que tienen es de Dios. También dígales que no pongan la esperanza en esas riquezas, en esas casas, en esas cuentas, en esos negocios. ¿Por qué? Y enséñeles por qué, Timoteo. Dígale porque son inciertas. Hoy tenés
mañana no tenés. Sino por el contrario, ponga su riqueza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Verso el que sigue. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano, ¿de qué? De la vida eterna. Si no puedes llevártelo, porque nada nos llevaremos, mandémoslos por adelantado, haciendo tesoros en el cielo, haciendo del dinero lo que Dios quiere que hagamos con él. Para concluir, la práctica de estos dos principios, cuando los entendemos, cuando los recibimos y cuando nos proponemos colocarlos en el día a día de nuestra vida, ¿para qué nos puede servir? Para muchas cosas, hermano. En primer lugar, a manera de conclusión, nos libera de las circunstancias. Cuando estamos aferrados al dinero, cuando el dinero nos domina, nos gobierna y pasa cualquier situación, lleva todo al piso. No salió el negocio, me robaron el carro, salió un daño en la casa, una enfermedad costosa, unos medicamentos inimaginables, y cualquiera de estas circunstancias nos dañan el día, nos desaniman, nos entristecen, nos apocan. No, hermano, nos mueven el piso tremendamente. Entender que Dios el Señor es el dueño de todo y que nosotros simplemente somos administradores, nos enseña a vivir como vivía Pablo. ¿Sabe qué decía Pablo cuando él entendió todo esto? He aprendido a vivir feliz y contento cualquiera que sea la circunstancia. He aprendido a estar contento en la abundancia, pero también he aprendido a estar contento en la escasez. He aprendido a estar contento cuando los negocios marchan viento en popa, pero también he aprendido a estar contentos cuando los negocios se van como un coco cae al piso. He aprendido a estar contento cuando no salen gastos extras, pero cuando salen gastos extras que me hacen rascar la cabeza, también he aprendido a estar contento. Por todo estoy agradecido y por todo estoy contento. Ya las circunstancias no van a condicionar mi fe, ni mi estado de ánimo, ni nada de eso. Ya, el Señor es el todo y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A los que qué? A los que amamos al Señor. Señor, si tú permitiste que me robaran el carro, por algo será. Señor, si tú permitiste que ese negocio no saliera, por algo será. Más adelante tú vas a mostrar por qué me guardaste eso. Y esa es la actitud que vamos a tomar. Señor, si me echaron de este empleo, no me echaron por ladrón, no me echaron por chismoso, no me echaron por llegar borracho, me echaron, Señor, siendo un buen empleado. Bueno, Señor, tú sabrás por qué lo permitiste. Si cierras esa puerta, será que tienes una mejor para mí. Esa es la actitud que hay que asumir. Y esa actitud somos libres. De lo contrario, cuando entendemos que Él es el dueño de todo y que nosotros solamente somos unos ¿qué? Administradores. Pero también somos libres de la esclavitud del materialismo. Como buenos administradores empezamos a entender que ya el dinero no me lo puedo gastar en lo que yo quiero, sino en lo que yo realmente necesito, porque es que el dinero no es mío. Yo no me lo puedo gastar como yo quiera. El dinero es de Él. Y somos muy antojaditos. Y al menos yo he tirado a ser como comprador compulsivo. Y eso es pecado. Porque es gastar en lo que usted no necesita. Ay, qué promociones. Hombre, pueden estar regalados, pero si tenés zapatos en tu casa, ¿para qué vas a comprar más? No, eso es ser un comprador compulsivo. Realmente entender y dar un buen uso del dinero es invertirlo en lo que realmente necesitamos, no en lo que queremos. Y cuando tú te conviertes en un buen administrador, esta regla la pones de por vida en el manejo del dinero. Si lo voy a comprar, ¿lo necesito? ¿O es que lo quiero? Eso me pregunto. ¿Y por qué te preguntas eso? ¿Es tu plata? No, no es mi plata, por el contrario, que la plata no es mía, es del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces somos libres también del materialismo. Lucas 12:15, ¿qué enseña? En últimas dice la palabra del Señor, y Jesús les dice, guardaos de toda avaricia, porque de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee,
Estamos atrapados por un espíritu de consumismo y materialismo en donde la felicidad se mide por lo que tú compres. El iPhone de moda, el reloj de moda, los tenis de moda, el carro de moda, el paseo de moda. Todo lo que esté a la moda tengo que tenerlo yo. Y la Biblia dice, no, usted está buscando, ¿qué está buscando con todo eso? ¿Seguridad? ¿Felicidad? Pues no, mira, amigo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en quién, en la relación que tengas con Dios. Eso es verdaderamente el propósito de nuestra existencia. Y por último, nos libera para ser generosos. Nos libera de las circunstancias, nos libera del materialismo y por supuesto nos hace libre para dejar de ser tacaños y mezquinos. Hasta con la obra del Señor, con mi esposa, vaya que mi esposa me pida para un labial. Ay, eso. Primero la regaño, primero la humillo, primero le daño el día para después darle ahí cualquier cosa. ¿Qué habla de eso? Un hombre tacaño, un hombre miserable. ¿Cómo se le ocurre usted tratar así a una esposa que todos los días le lava, le plancha, le hace de comer, lo cuida? Y tiene que escucharle primero un cantaletazo para darle para que ella se compre algo que necesita. Eso es ser un hombre miserable, tacaño, mezquino. ¿Pero por qué se comporta de esa manera? Porque él es esclavo de las cosas. Él no quiere soltar nada, ni aún a su esposa, ni a sus hijos. Nada quiere soltar. El avaro es así, el codicioso es así. Él no quiere soltar nada, él le duele. Pero cuando entendemos que no es nada nuestro y que solo somos administradores, ¡ja! Papi me regala, no, mijo, no uno, ya, compre dos. Entonces, muchas veces, por allá escuchaba a mi mamá una vez que llegó por allá mi papá borracho. Le dijo, escúlquele los pantalones. Sáquele, que él mañana no se acuerda. Era la única manera de sacarle cualquier cosa al viejo, porque bueno y sano no soltaba nada. Pero no deberíamos ser así los hombres de Dios. La Biblia dice, mas tú, hombre de Dios, busca ¿qué? La generosidad, la fe, el amor, la libertad, en todas estas cosas, mis amados hermanos. Entonces, bajo ninguna circunstancia, un hombre de Dios que entienda estos principios puede seguir siendo un tacaño y un mezquino con el dinero. Se convierte en una persona generosa, mis amados hermanos. Generosa. Porque es más bienaventurado que dar que recibir. Para terminar, procuremos ser administradores fieles, usando nuestras riquezas para la gloria de Dios y entendiendo estos principios de la palabra del Señor. La próxima vez que me toque enseñar, le voy a decir de una vez el tema. ¿Cómo podemos nosotros ser buenos administradores con lo poco o mucho que tengamos? Y yo les voy a dar la respuesta. Dar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Por qué los cristianos debemos dar? ¿Qué debemos dar los cristianos? Segundo punto. Tercero, ¿dónde deberían dar los cristianos? Y el último, ¿cómo deberían los cristianos dar? Ahí vamos a ver algo de la ofrenda, del diezmo, de las primicias, de los pactos, de un poco de cosas hoy en día que se han inventado y vamos a aclarar doctrinalmente ese asunto. Entonces, quedan invitados. ¿Oyó? Con mucho gusto y les agradezco su paciencia. Padre, bendito.